Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Caral, el primer latido de la humanidad, cuando la civilización nació sin guerra. En medio del desierto costero del Perú, allí donde el viento del Pacífico roza la arena y la vida parece imposible, se levanta una huella de piedra y silencio. Su nombre resuena con el eco de los milenios, Caral. No fue un descubrimiento repentino, sino un despertar. Durante siglos, aquel valle del Supe guardó sus secretos bajo la piel del tiempo. Nadie imaginaba que entre sus colinas secas y su río de aguas escasas latía el corazón más antiguo de América. Caral no era una aldea perdida ni un poblado pasajero, era una ciudad. Una urbe erigida cuando el mundo aún aprendía a escribir, cuando Egipto apenas alzaba sus pirámides y Mesopotamia soñaba con sus templos. Mientras el viejo mundo miraba hacia el Nilo y el Tigris, en el otro extremo del planeta, hombres y mujeres habían descubierto el arte de vivir juntos, de trazar con piedra y espíritu el primer orden. En el año 3000 a.C., el planeta respiraba un aire distinto. Los ríos eran dioses, las montañas guardianes, y el fuego todavía se adoraba como si fuera un milagro. En aquel entonces, los habitantes del Valle del Supe comprendieron algo que cambiaría para siempre el destino de las civilizaciones, que la cooperación podía construir más que la guerra, que el conocimiento podía unir más que la fuerza. No tenían metales ni armas, pero sí una sabiduría profunda, tejida con el ritmo del agua y las estrellas. Caral surgió así, no como conquista, sino como acuerdo. Los arqueólogos del futuro la hallarían dormida, cubierta por siglos de polvo. Sus templos parecían dunas, sus pirámides, simples montículos. Nadie sospechaba que bajo aquellas formas discretas yacen los cimientos del primer proyecto urbano del continente. Fue recién a finales del siglo XX cuando una mujer, movida por la intuición del pasado, decidió escuchar el murmullo del valle. Ruth Chadi, arqueóloga peruana, caminó entre las colinas del Supe y sintió algo antiguo en el aire, la vibración de una ciudad que se negaba a morir del todo. El descubrimiento no fue sencillo. Durante décadas, los restos habían sido ignorados o confundidos con ruinas sin importancia. Las arenas habían cubierto los muros y los siglos habían borrado las huellas humanas. Pero Chadi miró más allá de las piedras, vio el orden, las líneas, la simetría. Donde otros veían montículos, ella percibió arquitectura, donde otros veían soledad, ella oyó voces. Y en ese momento, la historia de América cambió. Las excavaciones comenzaron con paciencia casi sagrada. A medida que los trabajadores retiraban la tierra, surgían estructuras de una precisión desconcertante. Pirámides escalonadas, plazas circulares, muros orientados con exactitud astronómica. Todo construido con materiales humildes, piedra, barro, fibra vegetal. Pero detrás de aquella simplicidad latía un conocimiento de proporciones y orientación que solo poseen las culturas que comprenden el cosmos. Caral no era un conjunto de chozas ni un templo aislado, era una ciudad planificada, con barrios, calles, templos y espacios ceremoniales. Los fechados con carbono 14 arrojaron cifras impensables, 3000 años antes de Cristo. Contemporánea de los primeros reyes egipcios, de los sumerios y de los constructores del Nilo. Caral se erguía como una hermana perdida de las grandes civilizaciones, pero en otro continente y con un espíritu diferente. No había tumbas fastuosas ni estatuas de guerra.
En su lugar, había armonía, geometría, música, fuego ritual. Las primeras teorías se desmoronaron. Hasta entonces, los académicos pensaban que las civilizaciones americanas habían surgido miles de años después, que los Andes eran tardíos, que el esplendor de los incas era el primer destello. Pero Caral reveló otro relato, que antes de Cusco, antes de Tiahuanaco, antes de Chavín, existió un pueblo que ya había comprendido el valor del equilibrio. El nacimiento de la civilización en América no vino de la violencia ni del comercio bélico, sino del entendimiento de los ciclos de la naturaleza. Caral no levantó murallas, no dejó rastros de ejércitos ni fortificaciones. Su defensa era el conocimiento. En sus plazas circulares, los habitantes se reunían a celebrar las lluvias y las cosechas. En sus templos, encendían fuegos para honrar al sol y a la tierra. Las ofrendas eran humildes, semillas, tejidos, instrumentos. Ningún rastro de sacrificios humanos. Ninguna evidencia de destrucción. Fue una civilización que floreció desde la paz, un fenómeno casi inédito en la historia del mundo. Rutschadi comprendió que tenía ante sí el eslabón perdido de la memoria andina. El desierto, que durante milenios había protegido esas ruinas, se convirtió ahora en su guardián revelador. Cada piedra recuperada era una palabra de un idioma olvidado. Los arqueólogos trabajaban bajo el sol inclemente, y cada día, Caral les contaba algo nuevo, un diseño urbano, un objeto ritual, una huella de fuego. En cada capa de tierra se leía un fragmento de la mente humana antes de la guerra. La magnitud del hallazgo superó cualquier expectativa. Las pirámides, que emergían una tras otra, estaban alineadas de manera que los rayos del sol marcaban los solsticios y equinoccios. Aquella precisión demostraba que los caralinos no solo observaban el cielo, sino que lo entendían. Sabían leer los movimientos del astro y los ritmos del clima. Su ciencia era astronómica, su religión era ecológica, su política, comunal. Cada estructura tenía un propósito que conectaba al hombre con la naturaleza. En los laboratorios, los restos orgánicos hallados entre los muros confirmaban la cronología, dataciones milenarias. Cabellos, fibras vegetales, restos de caña y algodón. Todo apuntaba a una civilización avanzada, organizada, que había prosperado sin armas ni invasiones. Aquello desconcertó a los historiadores. ¿Cómo podía existir una sociedad tan compleja sin guerras? ¿Cómo podía haberse sostenido tanto tiempo sin un imperio? La respuesta estaba en el propio diseño de Caral, era una red, no una pirámide de poder. Un sistema de comunidades que cooperaban, compartiendo recursos y sabiduría. El eco de aquel descubrimiento se expandió por el mundo. Las revistas científicas la llamaron la ciudad más antigua de América, y los arqueólogos comenzaron a comparar sus formas con las de Egipto y Sumeria. Pero en realidad, Caral no imitaba a nadie, había nacido por sí misma, fruto del mismo impulso universal que llevó al ser humano a levantar piedra sobre piedra en honor a la vida. Era una prueba de que la inteligencia y la espiritualidad no dependían de un punto geográfico, sino del despertar de la conciencia. A medida que se revelaban las estructuras principales, se percibía un patrón. Las pirámides estaban conectadas entre sí por ejes de energía simbólica. En el centro, una gran plaza circular servía como punto de reunión. Las casas, alineadas en torno a los templos, mostraban una jerarquía suave. Las viviendas más grandes para los sabios y los organizadores, las más modestas para los artesanos y agricultores. Pero no había signos de opulencia, ni objetos de lujo. El valor residía en el equilibrio, no en la acumulación. Caral, silenciosa y majestuosa, se había adelantado miles de años a su tiempo. Mientras en otras regiones del mundo la historia se escribía con sangre y dominio. En este rincón del desierto peruano la humanidad había optado por otra vía, la cooperación. Era el primer experimento de civilización sin guerra.
Un modelo tan improbable que los arqueólogos al principio dudaron de sus conclusiones. Pero el suelo no mentía, no había restos de armas, ni murallas, ni señales de destrucción masiva. Lo que sí había eran flautas, cuerdas, restos de tejidos y hornos sagrados. Caral había elegido la armonía. Rutschadi y su equipo trabajaron durante años, con escasos recursos, pero con una convicción que rozaba lo espiritual. La arqueóloga entendía que no solo desenterraba una ciudad, sino una memoria. En cada piedra veía reflejado el espíritu del pueblo que la erigió, la fe en el orden, la comunión con el cosmos, la certeza de que el conocimiento podía organizar la vida sin violencia. Sus notas hablaban de Caral como una civilización de la concordia. Y cada hallazgo reforzaba esa idea. El mundo moderno, acostumbrado a asociar grandeza con conquista, encontraba difícil aceptar que el origen de la civilización andina fuera una historia de paz. Pero Caral, con su paciencia de milenios, comenzó a imponerse como evidencia irrefutable. El Valle del Supe, antes un paraje olvidado, se convirtió en un santuario de la memoria. Visitantes de todo el mundo llegaron a contemplar aquellas pirámides grises, erosionadas por el tiempo, pero aún firmes. Bajo el sol, las piedras parecían respirar. En el silencio del desierto, uno podía oír todavía los ecos de los cantos antiguos. Era como si el propio planeta recordara. Las líneas de Caral parecían una escritura geométrica grabada sobre la tierra. Una escritura que decía: aquí comenzó el orden. Antes de las dinastías, antes de los ejércitos, antes de los imperios, hubo un pueblo que entendió el pulso del mundo. No necesitaban templos de oro ni dioses de piedra, su divinidad estaba en el equilibrio. Cada amanecer, cuando el sol iluminaba las terrazas del valle, los habitantes sabían que formaban parte de un ciclo mayor. Su vida tenía sentido porque estaba alineada con el cosmos. Caral fue redescubierta en los años 90, pero en realidad nunca había desaparecido. Había esperado, como una semilla bajo la arena, el momento de florecer de nuevo. Cuando el ser humano moderno se vio envuelto en guerras, crisis y desequilibrio, la Tierra decidió recordar su primer pacto. Y lo hizo revelando Caral. No como un museo, sino como un mensaje, que la civilización no nació de la violencia, sino de la cooperación. La historia de Caral es también la historia de nuestra memoria colectiva. Allí, en ese valle de Perú, el hombre aprendió que podía construir sin destruir, que podía crecer sin dominar. Fue el primer intento exitoso de crear una sociedad donde la ciencia y el espíritu caminaban de la mano. Sus pirámides no apuntaban solo al cielo, sino al interior del alma humana. Porque en ellas se escondía una verdad simple y profunda: la civilización empieza cuando dejamos de luchar contra el mundo y comenzamos a escucharlo. Así, cuando el viento sopla sobre las ruinas, lleva consigo los murmullos de los antiguos, las voces de quienes edificaron la primera ciudad de América. Susurros que dicen que la armonía fue posible una vez, y que puede serlo de nuevo. Caral no es solo un lugar, es un recordatorio. El primer latido de la civilización humana, que aún resuena, tenue pero constante, en el corazón del tiempo. Cuando los primeros muros de Caral emergieron de la arena, el mundo académico tembló. Aquellas estructuras no podían ser simples montículos erosionados por el viento, ni los restos dispersos de aldeas preagrícolas. Eran edificios, templos, plazas, la forma visible de una mente arquitectónica compleja. Sus proporciones seguían una lógica armónica, una matemática del alma. La arquitectura monumental de Caral no solo levantó piedra sobre piedra, levantó una pregunta. ¿Cómo pudo un pueblo tan antiguo concebir una ciudad tan ordenada, tan simétrica, tan perfectamente integrada con el paisaje? El descubrimiento cambió para siempre la visión sobre los orígenes andinos. Ya no se podía sostener la idea de que las civilizaciones del Perú habían surgido tarde o de manera aislada. Caral había demostrado que, mucho antes de los incas, antes incluso de la cerámica,
Los hombres del Valle del Supe ya habían comprendido los secretos de la organización social, del arte y de la arquitectura. En cada escalón de sus pirámides se leía un conocimiento profundo de la geometría. Los constructores sabían orientar sus obras según el recorrido solar, conocían los puntos cardinales, los ciclos del año, los ritmos del viento. No habían aprendido esto por azar ni por ensayo. Era fruto de la observación paciente, del diálogo con el entorno. Las piedras estaban dispuestas de manera que el calor del día no destruyera sus muros y el frío de la noche los preservara. Cada estructura respiraba como un organismo vivo. Los investigadores se asombraron al comprobar que aquellas pirámides habían sido erigidas mucho antes de que el hombre americano conociera el hierro o el bronce. Era como si una civilización se hubiera adelantado a su tiempo, creando con materiales humildes lo que otros lograron siglos después con metales y herramientas sofisticadas. En Caral no había cerámica que contara historias, ni esculturas que glorificaran a los líderes. Las paredes eran las crónicas, enormes bloques de piedra unidas por barro, dispuestas con una precisión que solo pueden hacer del trabajo colectivo. Los primeros estudios detallaron 6 pirámides principales, una gran plaza circular hundida y una serie de complejos residenciales que parecían diseñados para distintos estamentos sociales. Había terrazas que dominaban el valle, escalinatas amplias que conducían a los templos, y corredores que comunicaban los recintos sagrados. En el centro de cada plaza, un espacio redondo abría su boca hacia el cielo, como si la ciudad entera respirara hacia arriba. Allí se encendían los fuegos rituales que unían a los habitantes en torno a una misma idea, el orden universal. La monumentalidad de Caral no se basaba en el tamaño, sino en la intención. No construyeron para dominar, sino para conectar. Cada piedra tenía una función simbólica y práctica. Las estructuras no estaban alineadas al azar, sino siguiendo una coreografía cósmica. Desde el aire, el trazado parecía un mapa del universo. El valle entero se convertía en una extensión del cuerpo humano, donde las pirámides eran los órganos y el río Supe la sangre que los alimentaba. Los arqueólogos, acostumbrados a buscar tumbas, armas o metales, encontraron algo distinto: armonía. No había señales de conflicto, ni murallas defensivas, ni fortificaciones. Lo que sí había eran espacios de reunión, templos abiertos, lugares de encuentro. Caral rompía el paradigma de lo que se creía sobre las civilizaciones antiguas. El progreso no dependía de la guerra ni del comercio violento, sino del conocimiento compartido. Era como si el espíritu humano, en su primera etapa de madurez, hubiera optado por construir su grandeza sin destruir nada. La sorpresa fue aún mayor cuando se supo que todo aquello había sido levantado antes del uso extendido de la cerámica. En el resto del mundo, las ciudades se asocian al desarrollo de la metalurgia, de la escritura o de la alfarería. Pero Caral demostró que la civilización podía florecer antes de esos hitos. La gente del valle no necesitó grabar sus mitos en tablillas, ni forjar armas, ni crear adornos de bronce. Sus historias estaban en las piedras, en los canales de irrigación, en la música de sus flautas de hueso. La ciudad misma era un lenguaje. Los muros, todavía firmes tras más de 5000 años, hablan del ingenio técnico de sus constructores. Usaban bolsas de fibra vegetal llenas de piedras pequeñas para absorber los movimientos sísmicos. Un sistema antisísmico natural miles de años anterior a cualquier manual de ingeniería. La arquitectura de Caral no solo era bella, era funcional, resistente, pensada para sobrevivir al tiempo y al temblor. Su orden era, literalmente, una forma de vida. Para los habitantes del valle, cada edificio tenía un alma. Las pirámides eran montañas domesticadas, réplicas simbólicas de los cerros que los rodeaban. En su interior, los túneles y cámaras no eran tumbas sino canales de energía, lugares de resonancia donde el sonido y el fuego se encontraban. En las noches de ceremonia, las luces de las antorchas debieron reflejarse en los muros como un amanecer detenido. La arquitectura servía al espíritu, no al poder.
Rutschadi comprendió que aquel hallazgo obligaba a reescribir la historia del continente. Si Caral era tan antigua, significaba que la civilización andina no era un derivado tardío de otros mundos, sino una manifestación autónoma del impulso humano por organizarse. América no era una tierra de pueblos atrasados esperando el contacto exterior, era una cuna de sabiduría propia. Caral demostraba que la mente humana, dondequiera que floreciera, podía alcanzar la grandeza cuando encontraba armonía con la naturaleza. Los informes de las excavaciones comenzaron a circular, y con ellos una ola de asombro recorrió las universidades del mundo. ¿Cómo era posible que un pueblo sin metalurgia, sin cerámica, sin armas, hubiera levantado semejante centro urbano? Algunos lo atribuyeron a una coincidencia. Otros comenzaron a intuir que la historia universal había sido contada desde un solo lado del océano. Caral rompía la narrativa. Forzaba al mundo a mirar al sur, al otro hemisferio, a reconocer que en el silencio del desierto peruano se había producido uno de los actos más nobles de la humanidad, el nacimiento del orden consciente. El paradigma se quebró. Ya no se podía hablar de civilización como sinónimo de escritura o de guerra. La civilización podía nacer del tejido, del cálculo astronómico, de la cooperación social. Caral lo había demostrado con hechos. Mientras en Egipto los faraones levantaban monumentos para perpetuar su poder, los habitantes del Supe construían templos para perpetuar la armonía. Su arquitectura monumental no buscaba la gloria de un individuo, sino la permanencia del equilibrio. El paisaje del valle transformado por el hombre era, a la vez, un poema y una ecuación. Las pirámides se alzaban como notas en una melodía de piedra. Las plazas hundidas, circulares, simbolizaban el vientre de la tierra, el punto donde todo comienza y todo regresa. En torno a ellas, las casas y talleres formaban anillos de convivencia. Desde lo alto, el conjunto parecía una espiral, como si la ciudad girara en torno a un centro invisible. Esa forma no era casual, representaba el movimiento del tiempo, el ciclo eterno de creación y retorno. Los expertos reconocieron en esa disposición una filosofía implícita, el orden natural reflejado en la arquitectura humana. En lugar de imponer su voluntad sobre la tierra, los caralinos la interpretaron. La ciudad no se construyó contra el desierto, sino con él. Los materiales provenían del entorno inmediato, piedra de los cerros, barro del río, caña de las orillas. Todo se integraba. Nada sobraba. Era una ecología arquitectónica antes de que el concepto existiera. A medida que los investigadores excavaban más profundamente, encontraban capas de historia superpuestas. Bajo cada edificio había otro anterior, y bajo ese otro más antiguo. Cada generación reconstruía sobre la anterior, no destruyendo sino elevando. Era una arquitectura de continuidad. Esa superposición revelaba una memoria larga, un sentido de pertenencia al tiempo. Caral había vivido, crecido y se había renovado durante más de un milenio. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que allí no había improvisación. Los constructores conocían las proporciones armónicas, el número áureo, las relaciones geométricas que hacen de una estructura un cuerpo vivo. Los alineamientos con el Sol y las estrellas sugerían una cosmovisión científica. Pero su ciencia no era fría, estaba al servicio del espíritu. Era, en el fondo, un acto de fe. Caral enseñó al mundo que la verdadera monumentalidad no está en la altura ni en la riqueza de los materiales, sino en la coherencia. Sus pirámides, sus plazas y sus templos eran un espejo del orden universal. Por eso, cuando el viento sopla sobre el valle, aún parece resonar con la cadencia de un corazón antiguo. Porque esa ciudad fue el primer latido de una idea, la de que el ser humano podía construir sin destruir, crear sin someter, vivir en armonía con lo que le rodea. Y así, mientras el resto del mundo se aferraba al mito de la guerra como motor de la historia, el silencio de Caral contaba otra versión, que la arquitectura puede ser oración, que las piedras pueden enseñar equilibrio,
y que en lo más remoto del tiempo, antes del hierro y del oro, ya existía una civilización que había comprendido el significado de vivir en paz. El carbono habló con la voz del tiempo, y su mensaje fue irrefutable. Los restos hallados entre los muros, fragmentos de caña, fibras de algodón, restos de alimentos secos y cenizas de antiguos fogones, fueron llevados a los laboratorios con la cautela de quien sostiene un misterio entre las manos. Los análisis confirmaron lo que la intuición de Ruth Shady había sentido desde el principio: Caral era milenaria, más antigua de lo que cualquier historiador había imaginado para América. Las fechas no dejaban lugar a dudas. Entre el 3000 y el 1800 a.C., aquella ciudad ya respiraba, ya encendía sus fuegos rituales, ya tejía su destino con el hilo invisible del conocimiento. La certeza científica cayó sobre la comunidad académica como un relámpago sereno. América no era un continente joven en su historia civilizatoria. Antes de los mayas, antes de los mochicas, antes incluso de los trazos de Nazca, una sociedad completa había surgido en el Valle del Supe. No eran aldeanos dispersos ni grupos nómadas, eran urbanistas, músicos, ingenieros, agricultores y sabios. Con esa datación, la línea del tiempo del mundo se reconfiguraba, y Caral ocupaba el lugar que le correspondía: el origen americano de la civilización. Su estado de conservación resultaba casi milagroso. Durante más de 4000 años, la arena y el viento habían cubierto la ciudad sin destruirla. Las lluvias eran escasas en aquel desierto, y el clima seco la había preservado como si el propio valle hubiera decidido protegerla. Las pirámides dormían bajo una capa de polvo, intactas en su estructura esencial. Los muros, los patios y los canales parecían esperar el regreso de sus habitantes. En algunos templos aún quedaban los restos ennegrecidos de los fogones ceremoniales, en otros, huellas de manos marcadas con barro, como si los constructores hubieran querido dejar su firma en la eternidad. Los arqueólogos podían caminar por las calles tal como habían sido trazadas miles de años atrás. Las plazas circulares hundidas, con sus muros inclinados, mostraban el lugar exacto donde la comunidad se reunía a mirar las estrellas o a cantar junto al fuego. En los recintos residenciales se hallaban restos de instrumentos musicales, flautas de hueso, antaras de carrizo, trompetas de caracol marino. Aquellos sonidos habían acompañado la vida cotidiana de una civilización que comprendía el poder de la vibración y la armonía. La música no era un adorno, sino una forma de diálogo con el universo. Gracias a esa conservación excepcional, fue posible reconstruir la vida urbana más antigua del continente. Se pudo entender cómo fluía el día a día de sus habitantes, el trabajo compartido en los campos de algodón, el trueque con los pescadores de la costa, las ceremonias solares en las plazas. Las viviendas estaban dispuestas en torno a los templos, formando anillos de convivencia donde la jerarquía era funcional, no autoritaria. Las casas grandes servían como centros de almacenamiento y reunión, mientras las pequeñas alojaban a las familias que cultivaban o tejían. Todo en Caral era comunidad, todo respondía a un diseño colectivo. No existían murallas que separaran a unos de otros. No se hallaron armas, ni restos de batallas, ni signos de violencia. En su lugar, se encontraron ofrendas de alimentos, instrumentos, tejidos y símbolos de fertilidad. La civilización de Caral parecía haber prosperado durante más de un milenio sin guerra. Su organización no dependía de la dominación, sino del acuerdo. Esa era su verdadera grandeza: haber construido una sociedad compleja sin recurrir al conflicto. Los investigadores comenzaron a hablar de Caral como la civilización pacífica de los Andes. Su sabiduría no estaba en la acumulación de poder, sino en el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Sus templos miraban al cielo no para implorar, sino para agradecer. Cada pirámide era una oración petrificada, un eco del respeto que aquellos hombres sentían por las fuerzas que sostenían la vida. La agricultura y la pesca eran sagradas, no por superstición, sino por comprensión profunda de los ciclos que las hacían posibles.
El fuego, hallado aún en los altares, simbolizaba la continuidad del espíritu. Era el mismo fuego que había ardido cuando las pirámides estaban recién construidas, el mismo que iluminó los rostros de los sacerdotes astrónomos durante los equinoccios. En el corazón de Caral, ese fuego era memoria viva. Cada generación lo alimentaba y lo transmitía, asegurando que el vínculo entre el hombre y la creación no se extinguiera jamás. El descubrimiento de esta civilización anterior a la guerra obligó a reconsiderar la idea de que la violencia es inherente al progreso. Caral demostraba lo contrario, que el desarrollo humano puede florecer desde la cooperación, que la inteligencia social puede organizar la vida sin imposición ni miedo. Era una sociedad basada en la reciprocidad, donde el intercambio era símbolo de confianza y la autoridad emanaba del respeto, no del castigo. La arqueología encontró pruebas de una red de asentamientos asociados, distribuidos a lo largo del valle. Cada uno cumplía una función complementaria, agrícola, pesquera o ritual. Caral era el centro espiritual y administrativo de esa red, el corazón de un sistema de equilibrio. El flujo de bienes y saberes entre las aldeas garantizaba la estabilidad del conjunto. Así, el orden no se mantenía con ejércitos, sino con comunicación y propósito compartido. Contemplar hoy aquellas ruinas es sentir la presencia de una inteligencia silenciosa. Las piedras no hablan de conquista, sino de concierto. Las escalinatas que ascienden a los templos parecen invitar al visitante a recordar algo que la humanidad ha olvidado, que la verdadera fuerza está en la cooperación. Caral emergió de la arena como una metáfora del renacimiento humano. En su quietud milenaria, en su perfección humilde, encierra la memoria de un tiempo en que la sabiduría y la paz eran sinónimos. Su descubrimiento fue más que un hallazgo arqueológico, fue un mensaje. En un mundo moderno que ha hecho del conflicto su motor, Caral apareció para recordar el otro camino, el que ya existió una vez y que aún es posible. Allí, en aquel valle de luz y polvo, los hombres y mujeres del pasado demostraron que el orden puede nacer del amor por la vida. Que la civilización no es un acto de dominio, sino de armonía. Cuando el sol desciende sobre las ruinas, las sombras de las pirámides se alargan sobre la arena como si volvieran a despertar. El aire parece vibrar con una música invisible, la misma que hace 5000 años llenaba las plazas de sonido. Y en ese silencio vibrante, uno comprende por qué Caral ha sobrevivido tanto tiempo, porque no fue edificada con la ambición del poder, sino con la humildad de la sabiduría. Caral no conquistó territorios, conquistó el tiempo. Allí, en el origen de todo, cuando las civilizaciones apenas comenzaban a nombrarse, un pueblo eligió no luchar, sino construir. Eligió no invadir, sino escuchar al río. Eligió el conocimiento por encima de la fuerza, la cooperación por encima del miedo. Y esa elección dejó una huella que ninguna tormenta ha podido borrar. Caral, el primer latido de la civilización americana, sigue palpitando bajo la arena, recordándonos que la paz no es una utopía, sino un origen. El valle del río Supe era un hilo verde tendido sobre el cuerpo árido del desierto. Allí donde las montañas descendían hacia el mar, el agua se abría paso entre piedras y arenas, trayendo consigo la promesa de vida. En ese cauce luminoso, entre la vastedad seca y el horizonte azul del Pacífico, nació la primera ciudad de América. El contraste era absoluto, un río pequeño, casi tímido, rodeado por colinas desnudas y llanuras sin sombra. Pero para los antiguos caralinos, ese hilo de agua era un dios que hablaba, un ser que respiraba. Su fertilidad era un milagro tan grande que se convirtió en el centro de su cosmovisión. El Supe nacía entre las montañas interiores, donde los nevados aún conservaban el secreto del hielo. Durante las estaciones más benignas, su cauce se expandía, alimentando los valles y las terrazas que el hombre aprendió a moldear. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Pacífico, el río creaba un corredor de vida de apenas unos kilómetros de ancho, pero vital para todo lo que existía a su alrededor. Esa franja fértil era el corazón palpitante de un ecosistema improbable,
sostenido por la sabiduría humana y por la delicadeza del equilibrio natural. Los caralinos observaron el comportamiento del río como quien escucha una enseñanza. No lo forzaron, lo interpretaron. Comprendieron sus ritmos, sus desbordes, sus silencios. Aprendieron a guiarlo con canales de piedra y barro, a distribuir su energía a lo largo del valle sin romper su armonía. Cada gota de agua era una joya, y saber conducirla sin desperdicio fue su arte más refinado. Construyeron terrazas escalonadas que domesticaban la pendiente y multiplicaban la tierra cultivable. En esos escalones crecían el algodón, los frijoles, las calabazas, los camotes. De esas plantas nacía la base material de su vida y también el tejido simbólico de su cultura. En los bordes del desierto, donde el sol caía como un martillo sobre la tierra, cada brote verde era una victoria sobre la aridez. Las acequias serpenteaban entre los campos como venas de un cuerpo vivo. El agua que corría por ellas no solo alimentaba las raíces, también purificaba los sentidos. Los caralinos la consideraban una sustancia sagrada, una extensión del tiempo. Creían que su fluir unía el cielo con la tierra, el pasado con el futuro. Por eso, sus rituales más importantes se celebraban junto al río, o en templos orientados hacia él, donde el sonido del agua se mezclaba con el canto del viento. La gestión del agua no fue un acto de dominio, sino de comprensión. Los constructores de Caral sabían que cualquier exceso podía destruir el equilibrio, que el agua mal guiada se convierte en ruina. Por eso, sus canales seguían las curvas naturales del terreno, imitando los movimientos del propio río. No había imposición, solo diálogo. Su tecnología era orgánica, aprovechaba la pendiente, la textura de la tierra, la fuerza de la corriente. Era una ingeniería sagrada, nacida de la observación paciente y del respeto por la naturaleza. Con el tiempo, el valle se transformó en un jardín dentro del desierto. Desde las pirámides, los sacerdotes astrónomos podían contemplar la geometría verde que se extendía a lo largo del cauce. En los amaneceres de estación, cuando el sol se alzaba sobre las montañas, el reflejo del agua brillaba como una ofrenda. Todo estaba conectado, el río, las terrazas, las nubes, los templos. El hombre no era dueño de ese orden, sino su guardián. En la cosmovisión caralina, el supe era una serpiente divina, símbolo de movimiento y regeneración. Su curso representaba el ciclo de la vida, nacer, fluir, transformarse y regresar al mar. Los sacerdotes enseñaban que cuando el agua alcanzaba el océano, el espíritu del río se unía al espíritu del cielo, y desde esa unión renacían las lluvias. Así, el ciclo continuaba, y el equilibrio se mantenía. Esa comprensión profunda del entorno fue la raíz de su estabilidad durante siglos. Los caralinos no necesitaban templos fastuosos para rendir culto al agua. Toda la ciudad era una ofrenda hidráulica. En los conductos subterráneos que recorrían las pirámides se escuchaba el rumor del aire y del agua como un canto interno del planeta. Algunas excavaciones revelaron restos de canales ceremoniales que conectaban los templos con los campos, como si el flujo sagrado debiera acompañar también al flujo del sustento. Cada obra, por pequeña que fuera, tenía un sentido espiritual. La fertilidad del valle no dependía solo del río, sino de la conciencia con que se usaba. Los habitantes sabían que el equilibrio podía romperse si el hombre olvidaba su lugar en el orden natural. Por eso, cada año realizaban ceremonias para agradecer el don del agua. Los músicos tocaban sus flautas de hueso al amanecer, imitando el canto de los pájaros del río. Las mujeres ofrecían semillas, los ancianos se encendían el fuego, los niños llevaban pequeñas piedras pulidas como símbolo de pureza. Era su manera de recordar que el agua era vida, y que la vida debía ser honrada, no explotada. Así fue como los caralinos dominaron no el río, sino la comprensión de su energía. Convirtieron la fragilidad del entorno en fortaleza, el desierto en jardín, la escasez en equilibrio. Donde otros habrían visto desolación,
ellos vieron oportunidad. Donde otros habrían buscado poder, ellos hallaron comunión. El valle del Supe, estrecho y silencioso, se transformó en un templo al aire libre, donde cada piedra, cada gota, cada sombra tenía su lugar exacto. Y en ese escenario sagrado, entre el rumor del agua y el silencio del desierto, nació la primera ciudad de América. No fue producto del azar, sino del pacto entre la tierra y el hombre. Un pacto que convirtió el agua en destino, la armonía en ciencia y la supervivencia en arte. Caral, hija del Supe, floreció como un oasis de sabiduría en medio del vacío, y su legado aún murmura bajo la arena, que el equilibrio con la naturaleza no es una utopía, sino el principio de toda civilización. Caral no necesitó murallas. Su defensa era invisible, tejida con la confianza y el saber. Ninguna piedra levantada con miedo rodeaba sus templos, ningún muro separaba a los hombres del horizonte. Era una ciudad abierta al sol, al viento y al río, construida sobre la certeza de que el verdadero poder no se impone, se comprende. Allí, en medio del desierto costero, los habitantes de Caral aprendieron que la sabiduría es una muralla más firme que cualquier fortificación. En lugar de soldados, tenían observadores del cielo. En lugar de armas, instrumentos musicales. En lugar de conquistas, ciclos de abundancia. Su fuerza provenía del conocimiento de las estrellas y del ritmo del agua. La ciudad entera funcionaba como un organismo vivo. Desde lo alto de las pirámides, los sacerdotes podían sentir el pulso de Caral, un latido lento, constante, que seguía los ciclos del sol y del río. El amanecer marcaba el inicio del trabajo, el ocaso convocaba al silencio y al fuego ritual. Las estaciones regían las siembras, y el movimiento del astro dictaba los tiempos de celebración. Nada en Caral se hacía fuera del compás del cosmos. Era un corazón sincronizado con la respiración de la tierra. El trazo urbano no era fruto de la casualidad. Cada edificio, cada plaza, cada escalinata estaba colocada siguiendo una lógica celeste. Las pirámides principales se orientaban según las salidas y puestas del sol durante los solsticios. Las plazas circulares hundidas reflejaban, en su geometría, la órbita del astro y el ciclo del año. Desde los puntos más altos, las líneas visuales apuntaban hacia los cerros del horizonte, donde en ciertas fechas aparecía el sol en su tránsito estacional. Los caralinos no construyeron su ciudad para dominar el paisaje, sino para convertirlo en un espejo del cielo. Los arqueólogos descubrieron que el diseño urbano de Caral reproducía un mapa estelar. Las calles y plazas formaban ejes que coincidían con las constelaciones visibles desde el valle en los meses de siembra y cosecha. Las sombras proyectadas por las pirámides señalaban los cambios de estación, sirviendo de referencia para las labores agrícolas y los rituales. Era una ciudad que pensaba con el cielo, un reloj cósmico tallado en piedra. Los sacerdotes astrónomos, guardianes del orden solar, observaban cada amanecer desde lo alto de los templos. En los días de equinoccio, la luz del sol atravesaba los corredores de las pirámides y caía sobre los altares de fuego con una precisión que todavía hoy asombra. Era el instante en que el cosmos y la tierra se alineaban, cuando la vida y la muerte, la siembra y la cosecha, el pasado y el futuro se equilibraban. En ese momento, la ciudad respiraba. El fuego central se encendía, los músicos tocaban sus flautas, y todo el valle se convertía en una ceremonia de luz. Caral no solo observaba el cielo, dialogaba con él. Cada piedra tenía un propósito astronómico, cada sombra era una medida. El tiempo no se contaba con números, sino con movimientos de luz y sonido. El amanecer y el ocaso eran las agujas de un reloj eterno que marcaba la continuidad del ciclo. Los caralinos no medían el tiempo, lo vivían. Su calendario era el propio cuerpo de la ciudad. De noche, cuando el viento callaba y el fuego aún ardía en los templos, los sabios miraban las estrellas reflejadas en el río. Creían que el agua era el espejo del cielo y que, al observar su superficie,
podían leer los mensajes de los dioses. Los reflejos fluctuantes eran señales de estaciones por venir, augurios de lluvias o sequías, presagios del equilibrio que debían mantener. Esa comunión entre el firmamento y el río era el alma de Caral. El Supe no era solo un cauce de agua, era el eje que unía el mundo de los hombres con el mundo de los astros. Las pirámides eran más que edificios, eran instrumentos sagrados. Su altura permitía observar los movimientos del sol, la luna y las constelaciones. En sus cumbres, las ceremonias se realizaban al amanecer, cuando el primer rayo iluminaba los altares. Los muros, construidos con piedra y barro, absorbían el calor del día y lo devolvían en la noche como una respiración térmica, un pulso del planeta. Algunas cámaras interiores estaban diseñadas para amplificar el sonido de los instrumentos, creando resonancias que parecían dialogar con el trueno o el murmullo del viento. Todo en Caral tenía sentido, nada era casual. Las plazas circulares, hundidas en el suelo, representaban el ombligo del mundo. En ellas, el pueblo se reunía a celebrar los ciclos de la vida. Desde abajo, los templos se alzaban como montañas sagradas, y el cielo formaba una cúpula perfecta sobre la asamblea. Era la unión de los tres planos, lo terrenal, lo celeste y lo espiritual. Allí se encendía el fuego que debía mantenerse vivo durante todo el año, símbolo del orden universal. Caral no imponía su presencia al paisaje, la continuaba. Desde lejos, sus pirámides parecían surgir de la tierra misma, como si la naturaleza hubiera decidido adoptar la forma de la geometría humana. Su arquitectura no pretendía desafiar al desierto, sino equilibrarlo. La orientación, las proporciones, la disposición de las terrazas, todo obedecía a una comprensión profunda de la armonía natural. La ciudad no estaba construida sobre el valle, sino dentro de él, en sintonía con sus ritmos invisibles. Esa fidelidad al orden natural fue su mayor legado. En Caral, la arquitectura era un acto de equilibrio, una plegaria hecha piedra. Cada muro, cada línea, cada plaza era una frase del mismo poema, el del universo puesto en forma humana. La belleza no estaba en la ornamentación, sino en la coherencia. Todo estaba alineado, no solo entre sí, sino con el cosmos. Caral no fue edificada para ser mirada, sino para ser vivida en comunión con el tiempo y la naturaleza. Así, mientras otras civilizaciones posteriores levantarían sus muros para protegerse del miedo, Caral los disolvía en conocimiento. En lugar de encerrar a sus habitantes, los invitaba a mirar hacia afuera, hacia el sol, las montañas, las estrellas. Su seguridad no dependía de la fuerza, sino de la armonía. Esa era su muralla invisible, una sociedad sostenida por la comprensión del orden universal. Y cuando el día terminaba y el sol descendía detrás de los cerros, el valle entero parecía latir. Las sombras de las pirámides se extendían sobre la arena como las venas de un cuerpo inmenso, mientras el fuego en los templos reflejaba en el aire la misma luz dorada del ocaso. Era el corazón de Caral, latiendo con los ciclos del cielo y del río, recordándole al mundo que la verdadera fortaleza está en la sabiduría, y que el orden no se impone, se descubre, se respeta y se vive. La sociedad de Caral era un tejido vivo, un equilibrio perfecto entre las fuerzas del cielo y las necesidades de la tierra. En su corazón no existían fronteras, sino flujos. Todo se movía entre el mar, el valle y la sierra, como un ciclo continuo de vida y abundancia. La economía no se basaba en la acumulación, sino en el intercambio. Los pescadores de la costa traían sus redes llenas de anchovetas y moluscos. Los agricultores del valle ofrecían algodón, calabazas, frijoles y camotes. Y desde las montañas llegaban piedras, frutas silvestres y hojas medicinales. Aquello no era comercio en el sentido moderno, sino reciprocidad. Un pacto de equilibrio donde nadie se empobrecía por dar, y todos se enriquecían por compartir. El sistema era sencillo, pero profundo. El mar ofrecía su alimento, la tierra su abrigo, y las montañas su espíritu.
Caral se situaba justo en medio, en el punto de encuentro, en el lugar donde todos los caminos del mundo se tocaban. Allí, el intercambio se volvía sagrado. Cada producto llevaba consigo una historia, un esfuerzo, una intención. No existía el dinero, ni el precio, ni el cálculo frío. Lo que regía la vida era la confianza. Si alguien necesitaba, pedía. Si alguien podía, ofrecía. Era un modo de existencia donde la riqueza no se medía en posesiones, sino en armonía. La reciprocidad era la base del orden social. Dar no empobrecía, quitaba peso, recibir no endeudaba, honraba el vínculo. Así se sostenía la comunidad sin necesidad de leyes escritas ni castigos. El intercambio era más que economía, era una ceremonia diaria. En los mercados abiertos del valle, entre el rumor del río y los ecos del viento, los habitantes se encontraban no solo para trocar bienes, sino para reforzar su identidad común. Cada objeto entregado llevaba una carga espiritual, una porción del alma de quien lo ofrecía. En ese entorno sin ejércitos ni monedas, la jerarquía se establecía por conocimiento. Quien más sabía, más servía. Los sacerdotes astrónomos, herederos de una tradición milenaria, no gobernaban por imposición, sino por orientación. Ellos leían el cielo y traducían su lenguaje a los tiempos de la tierra. Observaban el movimiento del sol, la luna y las estrellas, calculaban las épocas de siembra y las fiestas de agradecimiento. Su sabiduría mantenía el ritmo de la comunidad, uniendo el cosmos con el trabajo diario. No había castas de privilegio, sino roles de responsabilidad. La autoridad era una carga, no un beneficio. Los artesanos eran los otros pilares de Caral. En sus manos el barro, la fibra y el hueso se transformaban en arte y utilidad. Tejían con algodón de la costa telas finísimas, blancas como la luna. Con hilos trenzados creaban quipus primitivos, cuerdas con nudos que guardaban datos sobre los ciclos de lluvia. Las cosechas o los intercambios. Aquellos cordones eran los primeros signos de una mente contable, una forma de escritura antes de la palabra. En ellos, el tiempo y la cantidad se entrelazaban en un lenguaje de nudos y colores. Era la memoria colectiva hecha hilo. En Caral todo se construía entre todos. No existían esclavos, ni clases apartadas del esfuerzo común. Las grandes obras, las pirámides y las plazas, se levantaban como ofrendas colectivas. Cada piedra puesta en su lugar era una oración, cada muro una promesa al equilibrio. Los habitantes no edificaban para un rey ni para un dios tirano, sino para mantener el pulso del cosmos en la tierra. La arquitectura era una acción sagrada, un trabajo compartido que unía a la comunidad. El pueblo vivía en comunión, y la ciudad era su reflejo. Entre las herramientas y los instrumentos encontrados, los arqueólogos hallaron un tesoro inesperado: música. Flautas talladas en huesos de cóndor, pelícano y llama, afinadas con precisión matemática, capaces de reproducir escalas enteras. Esas flautas no eran juguetes ni entretenimiento, eran voces del viento. Los músicos las usaban en ceremonias donde el sonido se mezclaba con el fuego y el agua. Cada nota tenía un propósito, cada melodía evocaba un elemento: el rugido del río, el silbido del aire, el susurro del mar. Era una música ritual, ecológica, nacida del entorno mismo. La acústica de las plazas circulares ayudaba a amplificar los sonidos. El viento, al pasar entre los templos, producía resonancias naturales que envolvían a los participantes en un halo sonoro. Aquella música no era solo escuchada, era sentida en el cuerpo. A través de la vibración, los caralinos experimentaban la conexión entre ellos y el universo. Creían que el sonido era la forma más pura de comunicación entre el hombre y los dioses, y que al tocar, estaban afinando la energía del mundo. La vida en Caral era un concierto de ritmos entrelazados: el del río, el del viento, el del sol, el del corazón humano. La armonía no era una metáfora, sino una práctica cotidiana.
En cada siembra, en cada construcción, en cada trueque, la gente buscaba mantener la proporción justa entre dar y recibir, entre construir y agradecer. Esa coherencia se extendía también a la convivencia. No se han hallado armas en Caral, ni indicios de violencia organizada. Ninguna fortificación, ninguna tumba real con víctimas. Era una civilización que floreció sin guerra. El hecho de que una sociedad tan avanzada no necesitara la violencia como herramienta asombra aún a los arqueólogos. En el silencio del desierto, entre las ruinas de piedra y arena, se percibe una serenidad antigua, un eco de paz. Caral no era una excepción. Era un modelo de lo que pudo haber sido el destino humano si la armonía hubiera prevalecido. En lugar de ejércitos, tenían músicos. En lugar de generales, sabios. En lugar de armas, flautas. Y el resultado fue una ciudad que perduró 1000 años sin destrucción, sin saqueo, sin cicatrices. Esa paz no fue debilidad, fue fortaleza interior. Su estabilidad provenía del orden compartido, de la certeza de que la vida era una danza donde cada paso contaba. Los hombres y mujeres de Caral sabían que la fuerza que mantiene en pie una pirámide es la misma que sostiene una comunidad, el equilibrio. Por eso, cuando el viento soplaba sobre las terrazas y hacía vibrar las flautas olvidadas, el sonido parecía recordar al mundo la lección de los antiguos, que la verdadera grandeza no está en conquistar, sino en comprender. Así, Caral se convirtió en el primer ejemplo de una civilización guiada por la sabiduría en lugar del miedo. Un pueblo que descubrió que el poder más duradero no surge de la violencia, sino de la armonía entre los hombres y la naturaleza. Y mientras las pirámides aún vigilan el valle del Supe, el eco de aquellas flautas perdura, invisible pero eterno, como el suspiro de un mundo que una vez conoció la paz. Las pirámides de Caral se alzaban sin pretensión de eternidad, pero con el poder de lo que nace en armonía con el universo. No eran tumbas ni monumentos a la muerte, eran corazones de energía, espacios donde la vida y el cosmos se encontraban. Allí no se honraba a los muertos, sino al misterio de la existencia misma. Cada piedra colocada en su sitio exacto respondía a una intención, mantener el equilibrio entre el cielo, la tierra y el hombre. Su función no era glorificar a un gobernante, sino recordar al pueblo su lugar en el orden sagrado del mundo. La gran pirámide dominaba el valle como una montaña domesticada. Medía más de 150 metros de lado y se erguía como un altar cósmico desde el cual los sacerdotes podían observar los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Desde su cima se veía todo el valle del Supe, el río serpenteando como una vena luminosa, los campos verdes contrastando con el oro del desierto. Aquella altura no simbolizaba poder, sino comprensión. Cuanto más alto ascendía el hombre en la pirámide, más claro se volvía su vínculo con el cielo. Era un viaje físico y espiritual a la vez. Frente a la gran pirámide se extendía una plaza circular hundida, un vacío sagrado que representaba el útero de la tierra. Descender a ella era regresar al origen. Allí se celebraban las ceremonias del fuego, las danzas solares, los cantos que invocaban la fertilidad del suelo y la armonía de las estaciones. Los muros de la plaza, inclinados hacia adentro, hacían que el sonido del viento y las voces humanas se concentraran en el centro, creando una resonancia que parecía surgir del corazón del planeta. En su punto más bajo ardía el fuego ritual, el mismo que unía el cielo, la tierra y el espíritu del hombre. Ese fuego no era símbolo de destrucción, sino de continuidad. Ardía durante los solsticios, durante las cosechas y en los momentos en que el sol alcanzaba sus extremos. Su humo ascendía en espirales, llevando consigo las plegarias y los pensamientos del pueblo. Para los caralinos, el fuego era un mediador, una lengua que hablaba entre mundos. En torno a él, el pueblo se reunía, cantaba y ofrecía semillas, peces y frutos. En esa danza de luz y sombra, la comunidad recordaba que el orden cósmico se sostenía gracias a su gratitud. La ciudad entera había sido construida con materiales humildes, piedra, barro,
caña y fibra vegetal. Pero en sus formas vivía una precisión geométrica admirable. No había improvisación. Las líneas de sus muros seguían proporciones armónicas, las escalinatas mantenían una simetría perfecta, y las orientaciones respondían a cálculos astronómicos. Con elementos simples, los arquitectos de Caral lograron una complejidad que aún desconcierta a los ingenieros modernos. Nada en su construcción era ornamental, todo tenía propósito. La piedra ofrecía solidez, el barro flexibilidad, la caña respiración. Era una arquitectura viva, capaz de moverse con la tierra sin romperse, de resistir siglos sin perder su esencia. Cada nivel de las pirámides simbolizaba un plano del cosmos. El más bajo representaba el inframundo, el reino de las raíces y las aguas profundas. El intermedio era la tierra de los hombres, el espacio de la acción y la palabra. Y el superior, el cielo, donde moraban las fuerzas invisibles del sol y las estrellas. Subir los peldaños de la pirámide era ascender por esos tres mundos, una experiencia espiritual de conexión. El iniciado que llegaba a la cima no solo dominaba el paisaje físico, sino el interior de su propia conciencia. Desde una mirada más amplia, la ciudad entera funcionaba como un mandala tridimensional, una representación tangible del orden universal. Cada pirámide, cada plaza, cada pasillo formaba parte de un diseño global, donde todo estaba en relación con todo. Las estructuras no competían entre sí, se complementaban. Los templos menores se alineaban con los mayores como planetas en torno a un sol. Caral era una réplica terrestre del cosmos, un microcosmos donde las leyes del universo se hacían visibles. Bajo el suelo, los arqueólogos descubrieron conductos subterráneos que servían para la ventilación, posiblemente, para crear efectos acústicos. Cuando el viento pasaba a través de ellos, producía sonidos bajos, graves, que se mezclaban con los cantos y tambores de las ceremonias. Algunos túneles parecían diseñados para amplificar ciertas frecuencias, como si los constructores hubieran comprendido que el sonido, al igual que la luz, podía ordenar la materia. El aire, al fluir por esos canales, daba la impresión de que la ciudad respiraba. Era un sistema de ventilación, pero también una metáfora del alma colectiva. Las plazas actuaban como resonadores naturales. Su forma cóncava y sus muros inclinados hacían que las voces humanas se elevaran en coro y se expandieran en ondas que parecían acariciar las paredes. Durante las ceremonias, cientos de personas podían cantar y el sonido no se dispersaba, sino que giraba, se concentraba, vibraba con la frecuencia de la tierra. El fuego del centro reflejaba las llamas sobre los rostros y los muros, mientras las flautas de hueso se sumaban a ese concierto universal. Era como si toda la ciudad, desde las piedras hasta las estrellas, participara de una misma melodía. Cada construcción en Caral era una ecuación sagrada entre forma, función y energía. Nada se hacía por azar, y nada se colocaba sin considerar su efecto en el entorno. Los arquitectos sabían que la armonía produce estabilidad, y que la inestabilidad nace del desequilibrio. Por eso, cada muro estaba orientado para soportar los vientos del Pacífico, cada canal diseñado para guiar el agua sin erosionar la tierra, cada plaza hundida calculada para crear eco y sombra. Era una ciencia espiritual, una tecnología del equilibrio. En Caral, la arquitectura no era una herramienta de dominio, sino una extensión del alma humana. Era la forma visible del pensamiento invisible. Allí donde hoy solo quedan ruinas y silencio, una vez resonaron las frecuencias de una civilización que entendió que la belleza y la función son una sola cosa cuando se construye desde la conciencia. Caral no fue levantada para desafiar al tiempo, pero el tiempo la respeta porque fue edificada con amor. En esas piedras aún vive la sabiduría de quienes comprendieron que cada línea recta puede ser una oración, cada círculo un latido del mundo, cada pirámide una montaña sagrada que respira. La arquitectura del alma no necesita ornamentos, necesita sentido. Y en Caral, todo tenía sentido.
Desde el fuego que ardía en el corazón de la plaza hasta el último muro que miraba al amanecer, todo estaba en equilibrio. Todo hablaba del mismo principio, que el verdadero arte de construir no es erigir muros, sino levantar puentes entre el cielo y la tierra. En el corazón de Caral, entre los templos de piedra y las plazas circulares donde el eco parecía tener alma, ardía un fuego que nunca se extinguía. Durante siglos, esa llama danzó en los altares del Valle del Supe, alimentada con maderas secas, hierbas aromáticas y la devoción silenciosa de generaciones enteras. No era un fuego común, su resplandor iluminaba más que la noche. Era el fuego del orden, del tiempo, del alma colectiva. En su chispa se resumía el sentido de toda la existencia. Los arqueólogos hallaron sus restos ennegrecidos, los círculos de piedra donde el calor había calcinado la arena una y otra vez. Algunos carbonos dataron milenios, probando que ese fuego había permanecido encendido a lo largo de generaciones. Lo cuidaban los sacerdotes, pero también el pueblo. Era una tarea compartida, mantener viva la llama significaba mantener viva la ciudad. Si el fuego moría, se decía que el vínculo entre los hombres y el cosmos se rompería. Por eso, día y noche, siempre había una mirada velando su aliento. Ese fuego no era solo físico. Representaba la conexión entre eras, la continuidad entre el ayer y el mañana. Era el punto donde el tiempo se hacía presente, el instante donde los antepasados se encontraban con los vivos. Cuando los sacerdotes lo avivaban al amanecer, lo hacían en nombre de todos los que habían sido y todos los que serían. El fuego era una línea de memoria que atravesaba los siglos, una señal de que el espíritu humano no se apaga mientras alguien recuerde su propósito. El humo que ascendía desde los templos era un mensaje. Los caralinos creían que cada espiral que subía hacia el cielo llevaba palabras invisibles al sol, el dios principal del valle. En los días despejados, cuando el viento del Pacífico soplaba suave, el humo se elevaba recto, y el pueblo interpretaba eso como una señal de equilibrio. Si el humo se torcía o descendía, los sacerdotes sabían que algo en el orden debía corregirse, un exceso, un olvido, una desarmonía. Así, el fuego era también un oráculo, una brújula del alma colectiva. En las ceremonias, el fuego se rodeaba de ofrendas, frutas del valle, peces de la costa, espigas, tejidos y figuras de arcilla que simbolizaban la fertilidad. Cada elemento representaba un aspecto de la vida, el agua, la tierra, el alimento, la creación. Al ofrecerlos, los hombres y mujeres de Caral recordaban que nada de lo que poseían era suyo, que todo provenía del mismo origen luminoso. En el crepitar de las llamas, el pueblo veía reflejadas las fuerzas invisibles que sostenían el mundo. El fuego marcaba los ritmos del año. En los solsticios, se encendían grandes hogueras que iluminaban las pirámides y teñían de oro el valle entero. En esas noches, la ciudad parecía un firmamento invertido, cada llama una estrella sobre la tierra. Durante las ceremonias agrícolas, se encendía al alba y se apagaba al ocaso, simbolizando el ciclo de nacimiento y descanso de la naturaleza. El fuego no solo alumbraba, sino que medía el tiempo. Era el primer reloj humano, una llama que contaba las horas del cosmos. Algunos arqueólogos modernos han interpretado su función como un acto de purificación social. En torno al fuego, las diferencias se disolvían, todos eran iguales frente a la llama. Los rituales servían para renovar los vínculos, para limpiar las tensiones invisibles que podían quebrar el equilibrio de la comunidad. Así, el fuego no solo unía a los hombres con los dioses, sino también entre sí. Era un espacio de reconciliación. En cada encendido, el pueblo se reunía, cantaba y ofrecía lo mejor de sí, reafirmando el pacto que los mantenía unidos. Pero más allá de toda interpretación científica, en términos simbólicos, aquel fuego era la chispa iónica, el latido mismo de la vida colectiva. Representaba el pulso del universo que se expresaba a través del corazón humano. Mientras la llama ardía, Caral estaba viva. Cuando el viento la avivaba,
el espíritu del valle respiraba. Era energía convertida en luz, materia transformada en conciencia. La ciudad entera orbitaba en torno a esa chispa, como si fuera su sol interior. Cada encendido era una renovación del pacto entre los humanos y los dioses. En esas ceremonias, los sacerdotes extendían las manos sobre el fuego y pronunciaban palabras que el viento llevaba hacia las montañas. Los ancianos recordaban los nombres de los antepasados, los jóvenes repetían los cantos, y los niños ofrecían flores o semillas. Nadie estaba excluido, la llama pertenecía a todos. Y mientras el fuego ardía, cada persona sentía que su vida tenía sentido, porque formaba parte de algo más grande que ella misma. En torno a esa luz se entonaban himnos sobre la armonía, sobre el retorno del orden, sobre la necesidad de mantener la balanza entre dar y recibir. La música, el canto y el fuego formaban una sola vibración. Las flautas imitaban el sonido del viento que avivaba las brasas. Los tambores acompañaban el ritmo del corazón humano. El fuego respondía, cambiando su forma, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del templo. Era como si la llama escuchara y hablara a la vez, como si comprendiera. Para Caral, el fuego era memoria pura. No una memoria escrita, sino luminosa. Era un archivo de luz donde cada chispa contenía la historia del pueblo. Los fragmentos de carbón que los arqueólogos encontraron son hoy las letras calcinadas de ese relato. Allí se guardaba el testimonio de una civilización que supo mantener viva la llama del equilibrio cuando el resto del mundo aún aprendía a dominar la guerra. Y aunque milenios después las llamas se extinguieron, su mensaje sigue ardiendo bajo la arena. Porque hay fuegos que no necesitan combustible, viven en el recuerdo, en la idea, en el alma de quienes los evocan. Caral comprendió antes que nadie que mantener viva la luz es el deber más sagrado del ser humano. No importa cuánto cambien las eras ni cuánto se transforme el mundo, mientras exista una chispa que recuerde la armonía, el orden del universo seguirá respirando. En eso consistía su sabiduría más profunda, en entender que la eternidad no está en la piedra, sino en el fuego. Caral no fue una isla en el tiempo, ni un milagro solitario nacido en medio del desierto. Fue el corazón de una red de inteligencia y cooperación que se extendía a lo largo del Valle del Supe y más allá. 19 asentamientos compartían su espíritu, conectados por caminos de tierra, rituales comunes y una misma visión del mundo. Cada uno de esos pueblos cumplía una función distinta, unos se dedicaban a la agricultura, otros a la pesca, otros al intercambio o a la administración de los bienes colectivos. Era una sinfonía social donde cada asentamiento era un instrumento afinado con el resto. Ninguno era más importante que otro, todos eran necesarios. Los caminos que unían estos lugares no eran simples senderos. Eran arterias sagradas, recorridas por mensajeros que portaban no solo bienes, sino también mensajes, noticias, cantos y símbolos. Esos mensajeros eran los hilos visibles de un tejido invisible, el de la memoria compartida. Llevaban en sus manos cestas con productos y sobre sus hombros los quipus, esas cuerdas anudadas que servían como registros vivos de la realidad. Los quipus eran más que contabilidad, eran lenguaje. En ellos se anotaban los ciclos de lluvia, las cosechas, los nacimientos y los pactos entre comunidades. Eran, en cierto modo, el primer sistema de información de América. Cada pueblo sabía que su fuerza dependía de los otros. El intercambio de productos, algodón, pescado seco, frutas, piedras, hierbas, no era solo económico, era social y espiritual. Las relaciones entre costa, valle y sierra garantizaban la abundancia de todos. En ese flujo constante se forjaba la cohesión interregional, una red que sobrevivió durante siglos sin centralización violenta ni imposiciones. Las caravanas humanas que atravesaban el desierto no eran ejércitos ni invasores, eran emisarios del equilibrio. Algunos indicios arqueológicos sugieren que los vínculos de Caral se extendían aún más lejos, hacia la Amazonía, el altiplano e incluso regiones costeras hoy sumergidas.
fragmentos de plantas tropicales, plumas de aves del oriente y pigmentos que solo podían provenir de tierras lejanas confirman un intercambio de larga distancia. No se trataba de conquista, sino de resonancia cultural. Caral era un nodo luminoso dentro de un sistema de conocimiento que abarcaba miles de kilómetros. Esa red, tejida a través de rutas, rituales y símbolos compartidos, anticipó lo que siglos después sería el sistema andino de caminos y comunicaciones. Caral fue el primer modelo, el prototipo espiritual y logístico que más tarde los incas perfeccionarían. Si el Imperio del Sol fue el cuerpo del mundo andino, Caral fue su software, la idea original que definió su modo de funcionar. La noción de reciprocidad, los centros ceremoniales interconectados, los quipus, los mensajeros, los templos alineados con los astros, todo nació aquí, en este valle antiguo. Pero lo más notable de esa red no era su extensión, sino su filosofía. El principio que la sostenía no era la expansión, sino el equilibrio. No buscaban dominar ni absorber a los demás asentamientos, sino mantener el flujo estable. En lugar de conquistar, compartían; en lugar de imponer, resonaban. Su crecimiento no se medía por territorio, sino por armonía. Era una civilización de resonancia, no de dominio. En el corazón de Caral, los sacerdotes comprendían que todo sistema que crece sin equilibrio está destinado a caer. Por eso su organización se basaba en la cooperación voluntaria. Cada asentamiento tenía autonomía, pero también responsabilidad con el conjunto. Nadie podía enriquecerse a costa del otro, porque todo estaba entrelazado. El flujo era más importante que la acumulación. La comunicación entre los pueblos no dependía solo de los caminos físicos, sino de los lazos simbólicos. Las ceremonias, los calendarios, las músicas y los fuegos rituales se realizaban en sincronía a lo largo del valle. Así, cuando en Caral ardía el fuego del solsticio, otros 18 fuegos se encendían en los templos menores, replicando la misma luz. Era una red de llamas vivas que unían comunidades distantes en un solo acto de conciencia. El fuego viajaba por la memoria y el sonido por el aire, tejiendo una resonancia que mantenía unido el territorio. Esa sinergia interregional transformó a Caral en un centro de sabiduría, no de poder. La ciudad principal no imponía leyes, sino ejemplos. Su influencia se transmitía a través del conocimiento, técnicas agrícolas, medición del tiempo, organización comunal. Las demás poblaciones adoptaban esas prácticas no por obligación, sino por comprensión. Caral irradiaba conocimiento como una estrella irradia luz. A medida que su red creció, también lo hizo su comprensión del mundo. Los sacerdotes comenzaron a trazar mapas simbólicos de las rutas, relacionando los valles, los cerros y las fuentes de agua como si fueran puntos de un cuerpo cósmico. Para ellos, el territorio era un organismo, y cada asentamiento un órgano con su función. Si uno se desequilibraba, todos lo sentían. Esta conciencia ecológica y social anticipaba una idea que la humanidad tardaría milenios en redescubrir, que todo está conectado. En el interior de las pirámides, los quipus colgaban como nervios de esa mente colectiva. Los colores representaban elementos: el rojo la energía del sol, el azul la del agua, el verde la fertilidad, el blanco la pureza del orden. Cada nudo era una decisión, una memoria, una vibración. A través de ellos, la información fluía de un templo a otro, de un valle a otro, preservando la coherencia del sistema. Era una red orgánica, flexible y viva, donde el conocimiento no pertenecía a nadie, sino que circulaba. Esta concepción del saber como flujo y no como propiedad convirtió a Caral en una de las civilizaciones más estables del planeta. Su legado sobrevivió en los Andes durante miles de años, transmitido en los mitos, en los quipus, en la organización comunitaria que aún hoy pervive en los pueblos del Perú. Lo que comenzó como una red de 19 asentamientos se convirtió, con el paso del tiempo, en una filosofía continental.
Caral fue la primera prueba de que una civilización podía prosperar sin conquistar, sin someter, sin destruir. Su sabiduría era una vibración que se propagaba de persona a persona, de valle a valle, como el sonido de las flautas que aún parecen resonar entre las piedras. Esa resonancia no desapareció. Sigue viva, esperando ser escuchada. Porque el mensaje de Caral, al igual que su fuego, no se apaga, se transmite. El fin de Caral no llegó con la guerra ni con la destrucción, sino con el susurro lento del cambio. Entre los años 1800 y 1500 a.C., el clima comenzó a transformarse. Los vientos que antes traían lluvias se volvieron erráticos, el río Supe perdió fuerza y los campos empezaron a agrietarse bajo el sol. Los mismos cielos que habían guiado los ritmos del pueblo parecían ahora guardar silencio. Sequías prolongadas, movimientos de tierra, tal vez incluso desplazamientos de los cauces, alteraron la vida del valle. No hubo invasores, ni incendios, ni ruinas sangrientas. Solo un desajuste invisible que poco a poco quebró el equilibrio que había sostenido aquella civilización por más de un milenio. La gente comenzó a marcharse. Primero fueron los agricultores, buscando tierras donde el agua aún corriera libre. Después los artesanos, los músicos, los sabios. Las pirámides fueron quedando solas, sus plazas silenciosas, sus fuegos apagados. Pero el abandono no fue un acto de desesperación, fue un gesto de respeto. Los caralinos no destruyeron su ciudad ni profanaron sus templos. Los sellaron con arena y piedra, como quien cierra un libro sagrado que debe descansar hasta la próxima lectura. Caral fue dejada en silencio, como un templo que debía dormir. Durante siglos, el viento custodió ese silencio. El desierto cubrió las escalinatas con su polvo dorado, los canales se llenaron de arena y los ecos de las flautas se apagaron. Pero algo quedó vibrando en la memoria del mundo. Su modelo no desapareció, se reencarnó en otras culturas que heredaron su espíritu. En Chabín, siglos después, los templos de piedra retomaron el diálogo entre tierra y cielo. En Paracas, el arte de los tejidos y la armonía de los colores conservaron la sensibilidad estética de Caral. En Nazca, las líneas trazadas sobre la arena repitieron el lenguaje geométrico del Valle del Supe, convirtiendo el desierto en un calendario cósmico. Y más tarde, en los Andes imperiales, el eco de aquella sabiduría se multiplicó en caminos, terrazas, sistemas hidráulicos y ceremonias solares. Cada civilización que floreció después llevaba en su ADN cultural la huella invisible de Caral. Su mensaje había viajado más allá del tiempo, la idea de que la organización humana puede basarse en la cooperación y no en el sometimiento, en la observación y no en la imposición. Caral enseñó que la armonía social precede a la tecnología bélica, que la inteligencia puede ser más poderosa que la espada, y que el verdadero progreso no nace del miedo, sino del equilibrio. Las culturas posteriores heredaron sus símbolos y sus ritmos, pero también su ética. Los sacerdotes de Chabín con sus galerías subterráneas, los sabios de Nazca con sus dibujos celestes, los ingenieros incas con sus terrazas suspendidas en las montañas. Todos eran herederos de esa primera comprensión de la tierra como un ser vivo. La memoria de Caral seguía fluyendo bajo la superficie, como un río que nunca deja de correr. Su mensaje es tan claro como su arquitectura: la civilización no nace de la guerra, sino de la cooperación. Allí donde el ser humano eligió la violencia, el mundo se volvió efímero, pero donde eligió el conocimiento, el legado perduró. Caral fue la prueba de que el orden puede surgir de la armonía, no del control. Que el poder puede ser servicio, y el trabajo, celebración. Que la ciencia y la espiritualidad, lejos de oponerse, pueden formar un mismo lenguaje. En los grandes ciclos de la humanidad, Caral representa el primer latido. Fue la primera vez que los hombres organizaron su entorno según la conciencia, no según la fuerza. Antes de las armas, antes de los imperios, antes de la escritura, hubo una civilización que entendió la música del cosmos y la convirtió en ciudad.
Ese fue su legado, demostrar que la mente humana puede construir belleza cuando sigue el ritmo del universo. Hoy, miles de años después, cuando el visitante camina entre las ruinas y el viento levanta polvo sobre las antiguas plazas, puede sentir algo que no pertenece al presente ni al pasado. El aire vibra con una melodía que no se escucha, pero se siente. Es el eco de las flautas de hueso, tocadas por manos que hace milenios comprendieron que el sonido podía unir al hombre con el cielo. Cada ráfaga de viento parece afinar el valle, como si aún existiera una música secreta resonando entre las piedras. Los muros, aunque erosionados, aún guardan la geometría del orden. Las plazas, aunque cubiertas de arena, conservan su circularidad perfecta. Todo en Caral sigue hablando, aún en silencio. La ciudad duerme, pero no ha muerto, su esencia se ha disuelto en la tierra, en el aire, en la memoria humana. Porque lo que allí nació no fue solo una civilización, sino una idea, que el conocimiento compartido es más duradero que cualquier imperio. La tierra, que una vez los vio alzar sus templos y encender sus fuegos, parece recordar ese pacto. En las noches del valle, cuando el desierto se enfría y las estrellas reaparecen sobre las montañas, el mundo entero parece inclinarse para escuchar el susurro de aquel juramento antiguo, que la sabiduría nazca sin sangre. Ese fue el credo de Caral, su oración más profunda. Y mientras el viento sigue rozando las piedras, el planeta entero repite, aunque no lo sepa, esa misma promesa. Porque Caral no desapareció, se volvió memoria. Su fuego se transformó en conocimiento, su orden en ejemplo, su silencio en semilla. Y esa semilla sigue allí, dormida bajo la arena, esperando quizás a que la humanidad, exhausta de su ruido y su violencia, vuelva a recordar el camino que los antiguos ya conocían, el camino de la armonía. Entonces, cuando eso ocurra, cuando el hombre vuelva a escuchar el ritmo de la tierra y el pulso del cielo, el espíritu de Caral renacerá. Porque ningún fuego que nace de la sabiduría se apaga del todo, solo espera su momento para volver a iluminar el mundo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.